Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Hola, Buenos días, profe. buenos días, profe. Buenos días, profe. Profe. Vamos a continuar con los temas de la clase, recordando que lo último que se vio fue relacionado con lo que fue cable coaxial. Y bueno, la terminación de la capacitancia, la inductancia y la im impedancia prácticamente se hace a través de sustitución en las fórmulas de manera directa. Así es que bueno, pues no tiene mucho, en este caso, que buscarle al respecto. Así es que vamos a ver a abordar otro tema relacionado con lo que es el análisis de las líneas de transmisión. Y para esto, bueno, pues les voy a compartir mi pantalla para poder explicarles los siguientes temas. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, profesor. Ok. Entonces lo que tenemos ahí en pantalla, o lo que les estoy mostrando en la pantalla, es, en principio, bueno, hice un cambio de variable. Aquí en vez de utilizar z, quité la z para no confundir con lo que es el valor de la impedancia y se le puso x, pero sigue siendo en este caso x, la longitud o la distancia a la cual se quiere determinar, o el punto donde se quiere determinar, particularmente en este caso, los cambios del voltaje con respecto a ese punto. Y sabemos que esto es igual a lo que es R más J omega L, todo esto multiplicado por la corriente, que en este caso lo que está entre paréntesis corresponde a lo que es la impedancia. Y para la segunda ecuación, la derivada de la corriente con respecto a X es igual al producto del voltaje con estos dos elementos, que sería la conductancia y la impedancia capacitiva. ¿Sí? Donde esta ecuación es la primera ecuación diferencial de las líneas de transmisión, y la que le sigue, pues, es la segunda ecuación diferencial de las líneas de transmisión. Si despejamos, para el caso de la primera ecuación de la ecuación diferencial de la línea de transmisión, el voltaje, vemos que las caídas de tensión en la línea va a ser igual al producto de la corriente multiplicando a la resistencia por unidad de longitud y la impedancia inductiva. Para el caso de la corriente, son los cambios de la corriente que está definido por el voltaje que multiplica lo que es, en este caso, la conductancia y la capacitancia a lo largo de la línea. Entonces, con estas dos ecuaciones se puede determinar lo que son las caídas de tensión y corriente a lo largo de la línea. Pero entonces, como lo acabo de decir, las caídas de voltaje o las variaciones de voltaje con respecto a la longitud de la línea es igual a la impedancia por la corriente. Y esto, pues, lo podemos ver aquí, que esto es una impedancia y esto es una admitancia. Por consiguiente, las caídas de tensión en un punto de la línea o a lo largo de la línea es igual al producto de la impedancia por la corriente. Si a esto le sacamos la segunda derivada del voltaje con respecto a la longitud o a un cierto punto de la línea es igual a la impedancia que multiplica la derivada de la corriente con respecto a ese punto. Para el caso de la corriente, la derivada de la corriente con respecto a la distancia es igual a la admitancia por el voltaje. Y su segunda derivada, la segunda derivada de la corriente con respecto a la distancia es igual a la admitancia por la derivada del voltaje con respecto a ese punto. Pero, si estas las transferimos para aquí abajo, sabemos que para el caso de la primera de ellas, que nos resulta el producto de la impedancia por la derivada de la corriente con respecto a X, el punto que nos interesa medir, sabemos que la derivada de la corriente con respecto a la distancia es igual al producto de la admitancia por el voltaje. Entonces esto nos resulta como el producto de la
impedancia por la admitancia por el voltaje. Para el caso de la siguiente ecuación, que es la segunda derivada de la corriente con respecto a la distancia o a un punto en específico, este es igual a la admitancia por la derivada del voltaje con respecto a ese punto. Pero sabemos que eso es igual al producto de la impedancia por la corriente. Por lo tanto, esto nos resulta como Z, que es la impedancia por la admitancia por la corriente. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden que acabamos de ver, que acaban de resultar, nos resultan con dos posibles soluciones. La primera, que implica, ¿sí?, en forma matemática, como una solución B1, ¿sí?, que en este caso nosotros le llamamos como voltaje B1, por E a la raíz de la admitancia por impedancia por X. Y la segunda solución sería B2 por E a la menos raíz de YZ por X. Pero entonces, como son dos soluciones, la solución general de las ecuaciones debería ser la suma de ambas. Pero, particularmente, para lo que es nuestro estudio de este curso, que corresponde a la teoría de las líneas de transmisión, ese B1 y ese B2 representan, para el primer caso, la magnitud de la tensión de la onda incidente que multiplica a E elevado a la raíz de la admitancia por la impedancia por X, más la magnitud de la onda reflejada de tensión por E a la menos raíz de la admitancia por la impedancia por X. Eso es. Disculpa, ¿puedes regresar tantito a la anterior diapositiva, por favor? Sí, Muy claro. rápido, nada más. No, a la otra, a la anterior. Ah, sí. Gracias. Sí, La sí, tenía de en la nada. Okay. Entonces, si derivamos la ecuación 1 con respecto a X, nos quedaría que la derivada de voltaje con respecto a X sería B1 por la raíz de YZ por E a la raíz de YZ por X. Si le sacamos la segunda derivada, nos quedaría que pues, el radical con el radical se eliminaría y nos quedaría Y por Z por, en este caso, la tensión de la onda incidente por E a la raíz de la admitancia por impedancia por X. Pero sabemos que esto es igual a lo que es B, entonces nos resultaría como Y por Z por B. Es decir, nos da el resultado que teníamos aquí, que efectivamente con esto comprobamos que esa es una solución de las ecuaciones diferenciales. Si derivamos la ecuación 2 con respecto a X, ahora tenemos que la derivada de voltaje con respecto a X igual a menos B2 por la raíz de Y por Z por E a la menos raíz de Y por Z por X. Y si le sacamos la segunda derivada, el radical se va y nos quedaría el producto de la admitancia por impedancia por la onda incidente elevado, bueno, el menos también se va, elevado a la menos raíz de a la admitancia por impedancia por X. Pero esto sabemos que es igual con B, por consiguiente nos resulta Y por Z por B. Entonces vemos que los dos resultados coinciden con, en este caso, la segunda derivada de voltaje con respecto a un punto. Entonces, efectivamente, esos dos son las soluciones a las ecuaciones diferenciales propuestas. Si ahora hacemos lo mismo, pero para la ecuación 3, donde lo que estamos haciendo es sumar las dos soluciones para encontrar lo que es la solución total, entonces ahora si derivamos la ecuación 3 con respecto a X, nos quedaría la derivada del voltaje con respecto a X, nos quedaría la tensión de la onda incidente por la raíz de Y por Z por E a la raíz de Y por Z por X, menos la magnitud de la tensión de la onda reflejada por la raíz de Y por Z por E a la menos Y por Z por E elevado a la menos raíz por Y por Z por X. Si le sacamos la segunda derivada, aquí el radical se va y nos quedaría la magnitud de la onda incidente por en la admitancia por impedancia por E a la raíz de YZ por X más la magnitud de la onda reflejada de tensión por Y por Z por E a la menos raíz de Y por Z por X. De aquí podemos factorizar Y por Z y nos quedaría que Y por Z es igual a B1 o lo que es el voltaje de la onda incidente por E a la raíz de Y por Z por X más la magnitud de la tensión de la onda reflejada por E a la menos raíz de la admitancia por impedancia por X. Y esto
pues nuevamente esto es B, por lo tanto, nos resulta Y por Z por B. Eso significa que efectivamente las soluciones propuestas son las correctas para esta ecuación diferencial, la segunda derivada de la ecuación diferencial. Entonces, si nos vamos aquí a hacer un esquema generalizado, en donde lo que vamos a hacer es poner del lado derecho un cajón, este rectángulo, que le vamos a llamar transmisor, y que en algunos libros lo utilizan como generador. A veces le ponen aquí la G de generator o generador, y aquí le ponen L o C, que corresponde a carga. Entonces, pues yo no utilizo las siglas L y C, porque si no pareciera ser que es un capacitor, un inductor. De hecho, aquí con la R se pareciera ser que se confunde con, en este caso, un resistor, pero no, es un receptor o carga. Este diagrama que está aquí es un diagrama generalizado. Seguramente, al verlo, pues pasa por su mente que pareciera ser de un sistema de comunicaciones, un enlace de comunicaciones. Pues no, no solo es eso, sino es un diagrama general que nos va a representar la conexión entre un sistema o un dispositivo y otro. Por ejemplo, el transmisor puede ser un generador, por ejemplo, el generador de funciones de laboratorio que ustedes conocen o que alguna vez han visitado el laboratorio de circuitos, y la carga puede ser en el receptor, que puede ser, por ejemplo, un resistor, un inductor, un capacitor, un transistor, una compuerta, etcétera, lo que sea. ¿Sí? Y los conductores o los cables que utilizamos para conectar el generador o transmisor con el receptor o la carga, sí es el que analizamos como línea de transmisión. Pero no solo eso, por ejemplo, el transmisor puede ser un transistor, por ejemplo, y en el lado del receptor podemos poner un resistor, una compuerta, un capacitor, un inyector, lo que sea. O podemos poner, por ejemplo, aquí un circuito digital, una compuerta AND, por ejemplo, y aquí podemos poner una compuerta XOR, NOR, lo que sea. Es decir, este esquema lo que nos representa es un sistema de conexión generalizado. ¿Sí? Donde nuevamente el transmisor o generador es cualquier cosa que va a entregar una señal a otra que lo va a recibir, que en este caso le llamamos receptor, carga, ¿sí? Y que nos va a servir para hacer un análisis. Entonces, por lo general y particularizando, siempre que se va a medir los efectos de una línea de transmisión, se hace del lado del receptor o de la carga. ¿Por qué se hace de este lado y no se hace del lado derecho, del lado del transmisor? Por una sencilla razón. Porque, por ejemplo, si yo aquí inyecto del transmisor me salen 100 voltios y yo mido aquí los 100 voltios, yo no sé cuánto llega de este lado, si no mido. Entonces yo me quedo con la idea de que todo está bien. Si yo aquí inyecto 100 voltios y mido 100 voltios, digo, no, pues todo está bien, no, está perfecto, no pasa nada, no hay nada, todo está funcionando adecuadamente. Entonces, yo al medir aquí no tendría un indicio de qué es lo que está pasando en la línea de transmisión. Por el contrario, si yo me voy a medir del lado del receptor, aquí, y si por ejemplo yo detecto 22 voltios y sé que estoy inyectando en algún punto 100 voltios, sé que algo está pasando a lo largo de la línea. Entonces, a partir de este punto, puedo empezar a trazar longitudes para ver qué es lo que está pasando yéndome hacia el transmisor. De otra manera, si yo quiero tomar como referencia el voltaje de salida, pues como es el máximo que voy a entregar, no voy a saber qué es lo que está pasando hacia el receptor. Entonces, por esa razón, todos los análisis de lo que son las líneas de transmisión se llevan a cabo como punto de referencia o de partida, lo que es la carga o el receptor. ¿Ok? Entonces, una vez aclarado esto, podemos decir que el voltaje que voy a tener en el receptor va a incluir dos componentes. Una que corresponde a la onda incidente de tensión y otro componente que corresponde a la onda reflejada de tensión. Es decir, entonces, yo siempre voy a tener una onda incidente y una onda reflejada que va a estar, en este caso, considerándose en el caso del receptor. Y el análisis yo lo puedo hacer en cualquier punto a lo largo de la línea. Por eso puse esta X y en dirección hacia el transmisor. De tal manera que yo puedo tener muchos puntos para poder llevar a cabo mi análisis correspondiente y ver qué es lo que pasa a lo largo de la misma. Entonces, una vez aclarado esto,
Sabemos que tenemos estas ecuaciones que representan los comportamientos tanto del voltaje total en la línea y la corriente total en la línea, que incluye los dos términos, el correspondiente, en este caso, para las dos ecuaciones de este primer término, este corresponde a la incidente de voltaje y este a la incidente de corriente, y luego el segundo término a la reflejada de voltaje y este otro a la reflejada de corriente. De tal manera que si entonces saco la derivada del voltaje con respecto a la distancia para lo que es la primera ecuación, nos quedaría que sería la onda incidente por la raíz de el producto de la admitancia por impedancia por E a la raíz de este mismo producto por X, menos la magnitud de la tensión de la onda reflejada, que multiplica la raíz de la admitancia por impedancia por E a la menos raíz de la impedancia por la admitancia por el punto donde me interesa. De aquí sabemos que en este caso el voltaje es el producto de la impedancia por la corriente, por lo tanto nos quedaría Z por I1 por el mismo factor, que sería, en este caso, E a la raíz de YZ por X. Y para caso de, en este caso, la tensión de la onda reflejada sería Z por I2, por E, en este caso, a este exponente. Entonces, lo que tenemos aquí es que esto lo podemos igualar entonces al producto de una impedancia por la corriente. Entonces, de manera similar, tenemos lo mismo para lo que es la corriente, y ahora lo que nos va a resultar es, en este caso, el producto de una admitancia multiplicada por un voltaje. Entonces, si dividimos la ecuación 4, que es la ecuación que nos resulta aquí, ¿sí?, entre raíz de YZ y la ecuación 5, que es esta, entre Y, entonces nos quedaría para la primera de ellas la raíz de Z entre Y por la magnitud de la corriente de la onda incidente por E a la raíz de el producto de la admitancia por impedancia por X más la raíz de Z sobre Y por la magnitud de la onda reflejada por E a la menos raíz de YZ por X. Esto, entonces, lo que podemos hacer es cambiar de signo para poder resolver estas ecuaciones, y entonces aquí le ponemos, en vez de menos, le ponemos más, y nos resultaría aquí el cambio de signo, de más nos pasaría a menos. Entonces nos queda la ecuación 6 y 7, y si sumamos ambas ecuaciones tenemos que nos queda 2 veces la tensión de la onda incidente, porque estos dos se eliminan, ¿verdad?, y este término también se elimina, y nos quedaría solamente esta parte y esta parte. Por consiguiente, nos quedaría que nos daría igual a 2 veces la tensión de la onda incidente por E a la raíz de la admitancia por impedancia por la distancia, es igual a 2 veces la raíz de Z sobre Y por la corriente de la onda incidente por E a la raíz de la admitancia por impedancia por X. Y aquí podemos eliminar este 2 con este 2, podemos eliminar el exponencial de este lado con el exponencial de este lado, y nos quedaría que la tensión de la onda incidente es igual a la raíz de la relación de la admitancia entre la impedancia que multiplica la corriente de la onda incidente. Eso es lo que nos quedaría en principio. Y luego, restando ambas ecuaciones, las 6 y 7, nos quedaría ahora 2 veces la magnitud de la onda reflejada de tensión por E a la menos raíz de la admitancia por impedancia por X, y eso sería igual a menos 2 veces la raíz de la impedancia sobre la admitancia por la, en este caso, la magnitud de la corriente de la onda reflejada por E a la menos raíz de la admitancia por impedancia por X. Nuevamente aquí este término con este término se eliminan, el 2 con el 2, y nos quedaría que la magnitud de la tensión de la onda reflejada es igual a menos la raíz de la relación de la impedancia sobre la admitancia multiplicada por la corriente de la onda reflejada. Pero el término de la raíz de la impedancia sobre la admitancia es igual a la impedancia característica compleja, es decir, Z0. Por consiguiente, sustituyendo las ecuaciones anteriores, tenemos que la tensión de la onda incidente es igual a Z0, es decir, la impedancia característica compleja de la línea de transmisión multiplicada por la corriente de la onda incidente. Y para el caso de la onda reflejada de tensión, este es igual a menos la impedancia característica multiplicada por la corriente de la onda reflejada. ¿Ok? Estas dos ecuaciones son muy importantes porque las vamos a utilizar más adelante. Es una forma sencilla de poder encontrar lo que es el valor de la tensión de la onda incidente en términos de corriente de la onda incidente y el valor de la
magnitud de la tensión de la onda reflejada en términos de la corriente de la onda reflejada. Pero además sabemos, sí. ¿Puede regresar a la diapositiva de la ecuación 6 y 7, por favor? Sí. Gracias. De nada. Entonces, recordando también que gamma, que en este caso es la constante o factor de propagación y además es compleja, es igual al producto de la impedancia por la admitancia. Obviamente sacando su raíz, pero también sabemos que esto es igual a alfa más j beta. Y que sustituimos el valor de z y de y, esto nos quedaría que el factor de propagación o la constante de propagación es igual a la raíz de la impedancia, que está conformada por R más J omega L, que multiplica la admitancia, que está conformada por G más J omega C. Entonces, si esto lo sustituimos en los exponentes de la ecuación total del voltaje, tenemos el primer término que corresponde a la onda incidente, sería la magnitud de la onda incidente de voltaje multiplicado por E a la raíz de Y por Z por X, más la magnitud de la onda reflejada multiplicada por E a la menos raíz de Y por Z por X. Sustituyendo nos quedaría la magnitud de la onda incidente para el primer término multiplicado por E a la alfa más J beta X, más el segundo término que corresponde a la onda reflejada sería la magnitud de la onda reflejada de tensión multiplicado por E a la menos alfa más J beta X. Entonces, si separamos aquí los términos de los exponenciales, nos quedaría de la siguiente forma: el voltaje total sería igual a la magnitud de la tensión de la onda incidente multiplicado por E a la alfa X por E elevada a la J beta X, más la magnitud de la onda de voltaje reflejada por E a la menos alfa X por E a la menos J beta X. Pero sabemos que este término E a la J beta X lo podemos poner como un ángulo, por lo tanto, la representación nos puede quedar de una manera mejor. Es decir, que esto nos quedaría que el voltaje total de la línea sería igual a la magnitud de la onda incidente de tensión multiplicado por E a la alfa X, que en este caso nos da el factor de atenuación cis de beta X, que sería el factor de fase, más la magnitud de la onda reflejada de tensión por E a la menos alfa X, que sería en este caso nuevamente el factor de atenuación, cis de menos beta X. Entonces, para el caso de la corriente nos resulta algo similar. Vemos que la forma es la misma, a diferencia de que en vez de tener aquí los coeficientes como tensiones de la onda incidente y reflejada, tenemos ahora corrientes. Entonces, las soluciones son similares. Eso significa que entonces, en el diagrama que acabo de escribir hace un momento, que les acabo de presentar, el transmisor va a tener una onda incidente, la cual va a ir hacia lo que es el receptor, y el receptor lo que va a hacer es reflejar parte de esa onda incidente hacia lo que es el transmisor. Ese es un efecto que se presenta en las líneas de transmisión y que es importante tener presente porque de aquí en adelante vamos a ver qué es lo que pasa tanto con la onda incidente de tensión y de corriente como la onda reflejada de tensión y de corriente. Eso es muy importante. Pero para poder hacer un análisis de lo que se está viendo aquí, vamos a recordar lo que es la longitud de onda y la velocidad de propagación o velocidad de fase. Recordando que la longitud de onda es la distancia que existe entre dos puntos de una onda de tensión o de corriente que difieren en fase por un ciclo completo, es decir, 360 grados o equivalentemente a 2pi radianes. Entonces, sabemos, en este caso, si lo tomamos en términos de longitudes de onda, beta x sería igual a 2pi, que sería exactamente esto. Considerando ahora que x es igual a lambda, entonces beta lambda sería igual a 2pi. De aquí, si despejamos lambda, tenemos que lambda sería igual a 2pi sobre beta. Es decir, entonces, aunque yo no sepa la frecuencia de la señal que está pasando por ahí, si yo conozco, en este caso, el valor de beta que corresponde al factor de fase, yo puedo determinar la longitud de onda con esa ecuación. Y es equivalente, aunque no es exacto, a la ecuación general que ustedes conocen, que lambda es igual a la velocidad de la luz dividida entre la frecuencia.
Pero entonces también sabemos que la velocidad de propagación o de fase es igual a lambda por f. Si en este caso sustituimos el valor de lambda, esto nos resulta 2pi dividido entre beta y que multiplica f. Y de aquí entonces 2pi por f nos da omega. De ahí que entonces tenemos que la velocidad de propagación o la velocidad de fase es igual a omega entre beta. Entonces, con todo esto que acabo de mostrar, vamos a hacer un análisis de 3 casos. De la figurita que acabo de poner, vamos a ver qué es lo que sucede si, por ejemplo, en el lado del receptor yo no coloco nada, es decir, que tenga un circuito abierto. La otra es que el otro caso sería que yo tuviese un cortocircuito. Y finalmente, ¿qué pasa si el valor de la impedancia de esta cajón, de este bloque o módulo que es un receptor, es igual a la impedancia de la línea de transmisión? Entonces, para eso vamos a hacer uso de estas ecuaciones que acabamos de ver. Y entonces, el primer análisis que llevaremos a cabo es bajo la condición de que la línea está terminada a un circuito abierto. Es decir, en el lado del receptor, la carga se ha desconectado. Entonces tenemos del lado derecho lo que es el transmisor, la línea de transmisión, y del lado izquierdo, que debería estar conectada, lo que estamos haciendo es desconectarla y dejamos la línea abierta. Bien, para el caso que estamos haciendo en este caso de análisis, sabemos que la corriente en el receptor tiene que ser igual a la corriente de la onda incidente más la corriente de la onda reflejada. Pero como tenemos un circuito abierto, entonces la corriente en el receptor nos resulta con un valor de 0. Entonces, sustituyendo este valor de 0 en la ecuación anterior, quedemos que 0 es igual a la magnitud de la corriente de la onda incidente más la magnitud de la corriente de la onda reflejada. Entonces, de aquí podemos despejar, en este caso, la magnitud de la onda reflejada de corriente, y esto es igual a menos la magnitud de la onda reflejada de corriente es igual a la magnitud de la onda reflejada, a la magnitud de la corriente de la onda incidente. O, lo que es lo mismo de aquí, podemos poner que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a menos la magnitud de la corriente de la onda incidente. Esta ecuación, que se ve muy simple, que resulta muy fácil, muy sencilla, no es simplemente I2 igual a menos I1, sino que se debe de leer justamente como lo acabo de decir. ¿Y qué significa? ¿Qué significado tiene? El significado que tiene es el siguiente. Esta ecuación nos dice que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente de corriente, pero que se encuentran desfasadas o en contrafase. ¿Ok? Ese signo negativo que estoy señalando ahí significa que se encuentran desfasadas. Es decir, se encuentran en contrafase u opuestas de fase. Pero el valor o la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la de la onda incidente, a diferencia de que simplemente ambas se encuentran desfasadas 180 grados o se encuentran en contrafase. ¿Ok? Entonces, recordando que la tensión de la onda incidente es igual a Z0 por la magnitud de la corriente de la onda incidente, si despejamos aquí, la magnitud de la onda incidente es igual a, en este caso, la magnitud de la onda de voltaje incidente entre Z0, y para el caso de la onda reflejada de tensión es igual a menos la impedancia característica por la magnitud de la corriente de la onda reflejada. Si despejamos en este caso esa variable, esto nos quedaría menos la magnitud de la onda incidente, de la onda reflejada, perdón, de tensión dividido entre la impedancia. Entonces sustituimos en las ecuaciones que acabamos de obtener, donde vimos que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente de corriente, pero en contrafase.
Entonces, sustituyéndolo aquí, nos quedaría menos la magnitud de la tensión o voltaje de la onda reflejada dividida entre la impedancia característica es igual a menos la magnitud de la onda incidente dividido entre la impedancia característica. De aquí podemos eliminar los signos negativos de ambos lados de la ecuación y los valores de Z0. Y esto nos resultaría como que la magnitud de la onda reflejada de tensión es igual a la magnitud de la onda incidente de tensión y además se encuentran en fase. ¿Por qué en fase? Porque nos resultan con el mismo signo. ¿Ok? Bien, entonces, el voltaje en el receptor acabamos de ver que es la suma de la tensión de la onda incidente más la tensión de la onda reflejada. Pero como la tensión de la onda reflejada es igual en magnitud y en fase a la tensión de la onda incidente, podemos decir que el voltaje en el receptor va a ser la suma de 2 veces, en este caso, la magnitud de la tensión de la onda incidente. O es igual a 2 veces la magnitud de la onda reflejada de tensión. Y entonces, para este caso, tenemos que, aquí está, la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la corriente de la onda incidente, pero en contrafase, y la magnitud del voltaje de la onda reflejada es igual a la magnitud del voltaje de la onda incidente, pero estas sí se encuentran en fase. Entonces, sabemos que la tensión total en la línea de transmisión va a estar conformada por 2 términos, el primero que corresponde a la onda incidente y el segundo la onda reflejada, ¿sí? Y además sabemos que beta es igual a 2pi sobre lambda. Entonces vamos a hacer una pequeña tablita dándole valores, en este caso a X, para ver cómo es que se va comportando, en este caso el voltaje total que se obtiene en la línea y la corriente total, y lo dibujaremos mediante unos vectores para poder comprender qué es lo que está pasando bajo la circunstancia en el cual tenemos que el receptor se ha desconectado de la línea de transmisión. Entonces, para ello, pues vamos a usar o hacer uso de esta pequeña tablita, donde tenemos en la primera columna el producto de beta por X, pero sabemos que beta vale 2pi en lambda, entonces sería el producto de 2pi por X dividido entre lambda. Pero además, X se toma en términos de longitudes de onda, no se toma en términos de metros, como normalmente nosotros lo hacemos utilizando una cinta métrica y midiendo, sino que tiene que ser en términos de lambda. ¿Por qué tiene que ser en términos de lambda? Pues porque por la línea de transmisión lo que se van a transmitir o a conducir son señales de diferentes frecuencias y el comportamiento entonces tiene que ser en términos de la longitud de onda. ¿Por qué razón? Pues porque nosotros sabemos que una línea de transmisión se va a comportar como tal cuando cumpla con la característica que ya vimos al principio, ¿verdad? De la relación de la longitud de la línea dividido entre la longitud de onda de la señal que va a transferir. Por esta razón, pues aquí se hace uso justamente de valores de distancias en términos de longitudes. Y entonces vamos a considerar estos valores que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. El primero de ellos, considerando que X vale una longitud de onda. Y cuando vale una longitud de onda, esto nos resulta que vale 2pi. ¿Ok? Y luego cuando tenemos 1/8 de lambda, esto resulta a pi cuartos. Luego cuando tenemos 2/8 de lambda, resulta pi medios. Luego cuando X vale 3/8 de lambda, esto me da 6/8 de pi. Luego cuando tenemos 4/8 de lambda, esto me resulta pi. Luego cuando tenemos 5/8 de lambda, me resulta 5/4 de pi. Luego cuando tenemos 6/8 de lambda, resulta 6/4 de pi. Y finalmente cuando tenemos 7/8 de lambda, esto me resulta 7/4 de pi. Y entonces, haciendo uso de esto, considerando que la magnitud de la corriente de la onda
reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente de corriente, pero en contrafase, pues lo podemos despejar y nos quedaría menos ahora la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente, ¿verdad? Y aquí pues no hay cambio, dado que la magnitud de tensión de la onda reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente de tensión, pues nos queda igual. Entonces con estas fórmulas y con esta que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es ir viendo el comportamiento cuando está cambiando, ¿sí? El producto de beta X al ir teniendo diferentes longitudes o distancias. Entonces, para el primer caso vamos a graficar cuando tenemos un valor de X igual a lambda, esto nos resulta 2pi. ¿Cuánto es 2pi? ¿Cuánto equivale en grados? 360. Ok, tenemos 360 grados, entonces aquí son 360 grados. Entonces, ponemos la magnitud de la tensión de la onda incidente va a ser igual a este vector, pero sabemos que la magnitud de la tensión de la onda reflejada es igual a la magnitud de la tensión de la onda incidente, entonces aquí los etiquetamos con los dos. De tal manera que el vector resultante sería el doble, es decir, aquí BR sería exactamente el doble de la magnitud de ambos. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos. Luego el siguiente caso de la tablita, en el cual X vale 1/8 de lambda, esto nos resulta pi cuartos. ¿Eso cuánto es en grados? ¿45 grados, no, profe? Correcto, 45 grados. Entonces, la tensión de la onda incidente es 45 grados, pero la tensión de la onda reflejada, aunque tiene la misma magnitud, es igual a menos beta X, entonces tiene que ser menos 45 grados. Entonces nos resulta con un dibujo vectorial de esta manera y el voltaje resultante o en el receptor sería exactamente ahí donde está el apuntador láser que estoy poniendo. Luego el siguiente caso de la tablita sería 2/8 de lambda. Cuando X vale 2/8 de lambda, el producto de beta X nos resulta como pi medios. ¿Cuánto es pi medios? 90. Ok, 90 grados. Entonces tenemos 90 grados y tenemos aquí el vector que corresponde o que representa a lo que es la magnitud de la tensión de la onda incidente, pero entonces tenemos menos beta X que correspondería al de la onda reflejada, entonces nos quedaría hacia acá. Por consiguiente, como tiene la misma magnitud, el voltaje resultante aquí, aunque lo dibujé ligeramente arriba del cruce donde están los dos ejes, en realidad debería estar exactamente aquí, es decir, en cero. Entonces ahí la resultante, el voltaje debería de ser cero. ¿Ok? Luego tenemos el caso de cuando X vale 3/8 de lambda, esto me resulta 6/8 de pi. ¿Eso cuánto es en grados? ¿135 grados? Correcto. Entonces son 135 grados. Ahora tenemos, para caso de la onda incidente de tensión, más 135 grados, y nos quedaría el vector señalando en esta dirección. Y para caso del vector que nos representa la magnitud de la onda reflejada de tensión, serían menos 135 grados. Nos quedará aquí. Por consiguiente, el voltaje resultante sería eh, en este punto. ¿Ok? Luego tenemos para el caso de 4/8 de lambda. ¿Eso cuánto equivale en grados? Eso nos resulta como pi radianes. ¿Cuánto es eso? ¿180 grados? Correcto, 180 grados. Entonces, como la magnitud es la misma para la representación del vector de
de la tensión de la onda incidente y de la onda reflejada, entonces nos quedan exactamente como está dibujado aquí. Por consiguiente, el voltaje del receptor sería la sumatoria de los dos y nos darían este punto. Luego tenemos para el caso de 5/8 de lambda, que eso nos resulta en 5/4 de pi. ¿A cuántos grados equivale 5/8 de pi? Profe, 5/8 o 5/4. 5/4, perdón. Tienes razón, disculpa. 5/4 de pi. 225. 225 grados. Ok, nos daría 225 grados. Entonces tenemos 225 grados hacia acá, ¿verdad? En sentido antihorario y menos 225 grados en sentido horario, que nos quedaría aquí. Y tenemos vectores con la misma magnitud, es decir, la misma longitud, y por lo tanto nos resulta, en este caso, el voltaje total o el voltaje en el receptor en ese punto. Luego tenemos para el caso de 6/8 de lambda, que esto equivale a 6/4 de pi. ¿Eso cuánto es en grados? ¿Cuántos, profe, perdón? 6/4 de pi. $270. 270 grados. Entonces, tenemos a partir de 0, 270 grados, y aquí dibujamos el vector que nos representa, en este caso, el voltaje de la onda incidente de tensión, y tenemos menos 270 grados, por ser menos beta x en este caso, para el vector que nos representa la magnitud del voltaje de la onda reflejada de tensión. Si los dos lo sumamos nuevamente, aquí el voltaje resultante debería ser 0, aunque aquí lo dibujé un poquito arribita del 0 para que se notara que ahí va. ¿Ok? Y por último, para el caso en el que x vale 7/8 de lambda, esto nos resulta 7/4 de pi. ¿Cuántos grados son? 315 grados. Correcto, 315 grados. Entonces, a partir de aquí tenemos 315 grados para, en este caso, dibujar el vector que corresponde a lo que es el voltaje de la onda incidente, y menos 315 grados para el vector que nos representa, en este caso, el vector de el voltaje de la onda reflejada. Y entonces la resultante nos da en este punto. Entonces vemos que a lo largo de la línea vamos a tener diferentes valores de tensión. Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Si dibujamos ahora lo de la corriente, vimos que, resultado de la ecuación, que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la onda incidente de corriente, pero en contrafase. Este signo negativo significa que se encuentra en contrafase. Entonces, para el caso primero en el que vale x igual a lambda, que serían 360 grados, que sería en este punto, aquí dibujamos lo que es el vector correspondiente a la corriente de la onda incidente. Entonces, el vector correspondiente a la corriente de la onda reflejada tiene que ser de la misma longitud, pero en contrafase. Entonces, por eso nos queda de este lado. Por consiguiente, la corriente resultante nos debería dar exactamente en donde se cruzan los ejes. ¿Ok? Exactamente donde acabo de colocar el puntero láser. Luego, el siguiente caso, en el que x vale 1/8 de lambda, dijimos que son 45 grados. Entonces, ahora la magnitud del vector que nos representa lo que es la onda incidente de corriente a 45 grados
tenemos que, en este caso ahora tenemos la misma magnitud para la corriente reflejada, pero en contrafase, ¿verdad? Y de la misma magnitud nos quedaría dibujada de esta manera y aquí nos resultaría la corriente total en el receptor. Para el caso de 2pi octavos de lambda, que corresponde a lo que son pi cuartos, no, 2 octavos de lambda, que equivale a pi medios, que sería 90 grados. Entonces ahora tenemos 90 grados para lo que es el vector de la corriente de la onda incidente, y aquí nos coincide el vector de la corriente de la onda reflejada. Entonces la resultante nos debería dar más o menos por ahí, aunque no lo marqué, debería ser en este caso ahí en esa zona. Luego el siguiente, que sería 3 octavos de lambda, que eso corresponde a 6 octavos de pi, ¿sí? Que en este caso serían 135 grados. Tenemos el vector para lo que es la corriente de la onda incidente, nos quedaría en este lado, y el de la onda reflejada en el primer cuadrante. Entonces aquí en este punto nos daría la corriente resultante de esos dos vectores. Luego tenemos el caso de que x vale 4 octavos de lambda. 4 octavos de lambda nos resulta como pi, es decir, 180 grados. Entonces es muy sencillo, son 180 grados para en el caso del vector que representa la corriente de la onda incidente, pero sabemos que el vector que representa la corriente de la onda reflejada, pues es de la misma magnitud, pero en contrafase. Luego tenemos el caso en el que x vale 5 octavos de lambda, que esto nos resulta en 5 cuartos de pi, ¿sí? Donde en este caso 5 cuartos de pi corresponde a 225 grados, entonces nos quedaría de esta manera, y para el caso del vector de corriente de la onda reflejada en este punto, y si hacemos en este caso encontramos su resultante, nos daría más o menos por ahí por donde está el puntero láser. Para el caso penúltimo de 6 octavos de lambda, en el que x tiene ese valor, esto nos resulta en 6 cuartos de pi, y esto equivale a 270 grados. Ahora los vectores de corriente de la onda incidente y de la onda reflejada coinciden, y la resultante aquí no aparece, debería estar un poquito por aquí, un poquito más largo, más abajo. Y finalmente, para el caso en el que x vale 7 octavos de lambda, que esto nos resulta como 7 cuartos de pi, ¿sí? Que serían 315 grados, tenemos 315 grados, aquí nos quedaría lo que es el vector correspondiente a la onda incidente de corriente, y el de la corriente reflejada quedaría aquí, entonces la resultante nos daría más o menos por este. Entonces, ¿qué podemos decir de estos análisis para el caso particular en el que la línea se encuentra terminada a circuito abierto? Tal vez en un principio nosotros lo que pensamos cuando vemos un diagrama, primero, un diagrama de este tipo, pensamos que el voltaje que medimos aquí es exactamente el mismo a lo largo de los conductores. Y lo que nos dice la teoría de la línea de transmisión es que eso no es cierto. El hecho de que yo mida aquí un valor de cierto voltaje y corriente no significa que ese mismo valor se va a encontrar a lo largo de los conductores. Pero vamos a decir, pero si los dos se encuentran en paralelo y nada los detiene, se ve que son iguales. Sí, aparentemente. Pero hay que recordar que lo que se hace es un estudio acerca de los efectos de qué es lo que está pasando, y producto de los resultados de ese análisis nos damos cuenta que a lo largo de la línea vamos a tener comportamientos diferentes de la magnitud del voltaje y de la corriente, tanto de la onda incidente como de la onda reflejada. Ahorita particularmente lo que se hizo es un análisis de lo que es una línea terminada en circuito abierto, es decir, el bloque que estaba de este lado se quitó. Y nos damos cuenta que vamos a tener diferentes comportamientos de voltaje y de corriente a lo largo de la línea. Pero bueno, algo que omití decir antes de empezar a ver este análisis es que esta sección le estamos llamando ondas viajeras. Y bueno, ustedes a lo mejor van a decir, bueno, pues que no todas las ondas son viajeras. Mi respuesta es no. Pero después voy a aclararlo ya con más detenimiento cuando veamos otro tema. Pero por pronto a esta sección le vamos a llamar ondas viajeras. Y particularmente lo que se está haciendo es un análisis
de qué es lo que sucede respecto a los valores de los voltajes, tanto de la onda incidente como de la onda reflejada, y de sus respectivas corrientes, tanto de la onda incidente como de la onda reflejada. Y nos damos cuenta que dependiendo del valor de X en términos de longitudes de onda, tenemos diferentes comportamientos. Es decir, no es lo mismo el voltaje aquí en este punto que en este, y también así la corriente sucesivamente. ¿Ok? Lo que nosotros equivocadamente pensábamos es que al medir aquí en los extremos, podíamos obtener el mismo comportamiento a lo largo de la línea de transmisión. Y la teoría de las líneas de transmisión nos dicen que no es así. Por lo que acabamos de ver en su representación vectorial, es que vamos viendo cómo van cambiando los valores de cada uno de, en este caso, de las variables que serían las correspondientes a las ondas incidentes y sus contrapartes de la onda reflejada, ¿sí? Dependiendo de la longitud o la distancia a la cual nosotros miramos. Pero aquí hay algo muy importante. Si nos fijamos muy bien en los diagramas, aunque aquí no los puedo poner todos porque se ve muy amontonado, vemos que cuando tenemos un valor de X igual con lambda, tenemos el máximo voltaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se suma tanto el de la incidente como el de la reflejada y nos da un valor máximo. Eso sucede cuando tenemos el valor de lambda. Y tenemos otro caso, vamos a ver dónde hay otro caso. Aquí, cuando vale 4/8 de lambda, o lo que nos resulta como, en este caso, pi. Nuevamente tenemos un máximo voltaje. ¿Ok? Pero también podemos ver que tenemos puntos en los que tenemos mínimo voltaje o voltaje cero, que es este caso, que es cuando tenemos una longitud de 2/8 de lambda, que equivale a pi medios. Este es 1. Y vamos a ver si tenemos otro. Y aquí está, en 6/8 de lambda, tenemos un voltaje igual con 0, o un voltaje mínimo. Entonces vemos que tenemos voltajes máximos y voltajes mínimos a diferentes distancias. Y también, para el caso de la corriente, tenemos corrientes mínimas o corrientes ceros y corrientes máximas. Aquí tenemos una corriente máxima, porque aquí en el resultado, la corriente resultante nos daría en este punto. Aquí la corriente es mínima porque nos daría 0. Y vamos a ver más adelante. Aquí tenemos otra corriente mínima que vale 0 en 4/8 de lambda. Y tenemos otra corriente máxima en 6/8 de lambda. Aquí donde el vector de la corriente nos daría hasta acá. ¿Ok? Entonces, tanto para el voltaje como para la corriente vamos a tener valores máximos y valores mínimos. Nuevamente, haciendo una aclaración, cuando tenemos el caso de una línea terminada en cortocircuito. Y nos damos cuenta de lo siguiente. Cuando tenemos voltajes máximos, que es en el caso de lambda, aquí tenemos un voltaje máximo, y cuando tenemos 4/8 de lambda, vamos a ver qué pasa con la corriente. La corriente en lambda es mínima o vale 0, y en 4/8 de lambda, la corriente también vale 0. Es decir, cuando tenemos voltajes de tensión máxima, tenemos corrientes mínimas o corrientes iguales con 0. Y cuando tenemos voltaje 0, que aquí tenemos un caso, voltaje mínimo igual con 0, que es el caso de 2/8 de lambda, vamos a ver dónde hay otro, y en 6/8 de lambda, entonces vemos que en 2/8 de lambda tenemos corriente máxima y en 6/8 de lambda también tenemos corriente máxima. Es decir, entonces podemos concluir que donde tenemos máximos valores de voltaje, tenemos mínimos valores de corriente y viceversa. Es decir, donde tenemos mínimos valores de voltaje, tenemos máximos valores de corriente. ¿Ok?
¿Sí queda claro? Sí, profesor. Ok, pero aparte hay otra cosa importante. Producto del resultado primero del análisis, vimos que la magnitud de la corriente de la onda reflejada es igual a la magnitud de la corriente de la onda incidente, pero en contrafase. ¿Estamos de acuerdo? Este signo significa que están en contrafase. Si despejamos este signo y lo pasamos al otro lado, nos queda esta ecuación. ¿Ok? Y voy a borrar, y entonces voy a poner en color azul esta ecuación para que nos llame la atención. Esta ecuación también nos da información importante, así como está. Bueno, en principio ya vimos que hay voltajes máximos y voltajes mínimos. En el caso en el que tengamos una línea terminada en circuito abierto, donde tenemos un voltaje máximo, tenemos una corriente mínima o cero, y viceversa, donde tenemos un voltaje mínimo o cero, tenemos una corriente máxima. Eso ya lo acabamos de ver de las gráficas que acabo de mostrar. Pero también podemos observar de eso que acabo de poner en el rectángulo azul, dos cosas importantes. La primera de ellas, bueno, voy a poner con un color, voy a poner color verde, que vemos que el voltaje de la onda incidente se encuentra en fase con la corriente de la onda incidente. ¿Por qué decimos que se encuentra en fase? Pues porque tienen el mismo signo. Y esto lo podemos ver aquí. Vemos, aquí está, vemos B1, que es la voltaje de la onda incidente, que se encuentra aquí, y luego aquí en este, por ejemplo, se encuentra a 45 grados y luego en 90. Solamente estos tres casos, todos son igual. Nos vamos ahora a las de corriente. Vemos que está exactamente la corriente en la misma fase en los tres casos. Y en los otros casos está igual, pero para no confundirlos, simplemente lo dejamos con esos tres. Bien, pero ¿qué pasa para el caso de la onda reflejada? Vemos que es en este caso en color rojo, vemos que la onda reflejada de voltaje y la onda reflejada de corriente se encuentran desfasadas 180 grados. Mientras las verdes que corresponden a las incidentes están en fase, las rojas que son las del lado izquierdo, vemos que la corriente se desfasa con respecto a el voltaje de la onda reflejada. ¿Y qué elemento de circuito es el que hace ese efecto? Pues el capacitor. Eso significa entonces que una línea terminada a circuito abierto lo que nos da es un efecto capacitivo. ¿Por qué? Porque nos desfasa la corriente de la onda reflejada con respecto a la señal de tensión de la onda reflejada. ¿Alguna pregunta? Es decir, este retraso es de 180 grados de la corriente con respecto al voltaje de la onda reflejada. Y en el caso de la onda incidente, para lo que es una línea terminada a circuito abierto, la onda incidente de tensión está en fase con la onda reflejada de tensión. ¿Sí queda claro? ¿Lo podría repetir, profe? Es que como que me falló un poquito al final. Sí. Tenemos, de aquí podemos observar lo que está en color verde, que la magnitud de la onda incidente en cuanto al voltaje y a la corriente se encuentran en fase. Ambas señales se encuentran en fase.
Pero para el caso de la onda reflejada, lo que es el voltaje y la corriente se encuentran desfasadas 180 grados. Eso es lo que significa este signo. Por consiguiente, el efecto que nos da al tener una línea de transmisión a circuito abierto es el equivalente a tener un efecto capacitivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el capacitor desfasa la corriente con respecto al voltaje. Pero entonces no se desfasaría únicamente la corriente de la onda reflejada. No sé qué, perdón. No se desfasaría únicamente la corriente de la onda reflejada. Sí, solo se desfasa la corriente de la onda reflejada con respecto a la de voltaje de la onda reflejada. Es lo que nos dice esta ecuación. Ojo, solamente para el caso que acabamos de analizar, que es una línea terminada a circuito abierto. ¿Alguna otra pregunta o duda que les quede? No, profe, pues yo nada más tenía eso. Ok, entonces, si no hay ninguna duda, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Mañana vamos a continuar con el caso de una línea terminada a cortocircuito y cuando termina en su impedancia característica, para ver cómo se comporta. Bien, entonces, pues que tengan muy buena tarde, cuídense. Continuamos el día de mañana. De acuerdo, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profe. De nada, hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.